que durante el gobierno del expresidente Duque, este fue un tema permanente y no lo digo como un hecho ajeno. Entonces, no, eso no tuvo ningún desarrollo, No. como ocurrió con personas como mi padre, como Bernardo Jaramillo, como Carlos Pizarro. Sí, y llama la atención a todas estas el silencio del expresidente Duque. Lograremos destrabar esas dificultades y volver a la mesa, y sobre todo volver al cese al fuego. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Muy atentos a la información de Colombia y del mundo y a los protagonistas que traemos acá todos los días para hablar de esto. Si usted no se ha suscrito, por favor, lo invito y le invito a que lo haga y también que aprovechen a recomendar este canal mucho. Es muy importante para mí que ustedes hagan parte de esta comunidad y que me escriban también, que nos escriban acá abajito en todas las entrevistas porque los leemos y valoramos mucho de esas opiniones. Hoy, bueno, pues ayer hablamos mucho del paro de transportadores y demás, y estábamos como muy atentos a lo que dijera el presidente de la República, Gustavo Petro, en una locución en las horas de la noche. Sin embargo, pues el presidente no se refirió al tema del paro como tal. Hubo una denuncia que hizo, por lo tanto, porque además bastante grave, además, muy grave porque se trataría de una compra de un programa, de un software que se llama Pegasus. Es un software espía producido por una empresa israelí, NSO Technologies, y adquirido por el gobierno del expresidente Iván Duque entre julio y agosto del 2021. ¿Qué pasó ahí? Pues estuvo el estallido social, como bien lo recuerdan, y también esto pasa antes de las campañas presidenciales. ¿Por cuánto adquirieron el tema de Pegasus, el software de Pegasus? Por 11 millones de dólares. Eso fue lo que dijo el presidente. Yo quisiera que recordáramos algo de esta locución presidencial. Veamos, por favor. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos, desde oficinas estatales, Catán quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones, como Bien, usualmente? pues son preguntas que se hace el presidente de la República y que en efecto, pues tienen que investigar las autoridades. O sea, es que estamos hablando de un pago en efectivo de una cantidad de millones de dólares y el uso político del mismo, de un software de espionaje. Además, no sabemos los alcances de este software. Probablemente sea para interceptar absolutamente todo, no solamente llamadas, chats, etcétera. Y esto es muy grave, así como también es grave y es de suma urgencia neutralizar el tema del paro y que no se salgan de esa mesa, que no se paren de la mesa de concertación las partes involucradas. Del paro hablaremos en otro video, en otra entrevista y con otro protagonista. Para el tema de Pegasus vamos a hablar con el senador Iván Cepeda. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, María Camila, como siempre. Gusto. Pues vea, yo no sé, tal vez para usted no es sorprendente que se haya descubierto otro software para hacer interceptaciones. Bueno, yo creo que el
La denuncia que hace el presidente es una denuncia muy precisa, que es sobre la base de información oficial. Él lo dijo anoche, es un derecho de petición que ha cursado a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y que tiene una respuesta muy precisa. Hubo una compra, una transacción, y esa transacción ya de por sí es bastante inquietante, sospechosa, pero sobre todo qué se compra y con qué fines. Un programa que tiene un gran poder de espionaje, hay que decirlo así, de inteligencia, que se emplea probablemente contra la oposición. Ahora, yo tengo muy claro que durante el gobierno del expresidente Duque, este fue un tema permanente y no lo digo como un hecho ajeno, sino porque en varios momentos yo denuncié junto a otros congresistas, como mis colegas de ese momento, Roy Barreras, Antonio Sanguino, que teníamos informaciones muy precisas sobre actividades de inteligencia ilegal en contra nuestra y en contra de la oposición. Y menciono tres de esos episodios. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Uno primero fue la denuncia que hicimos con Roy y con Antonio sobre un supuesto plan de la Dirección Nacional de Inteligencia en contra nuestra, que se estaría fraguando con propósitos de lesionar nuestra actividad de control político en el Congreso. Luego vino un otro escándalo sobre perfilamientos, que ese fue bastante sonado también, a partir de una unidad de ciberinteligencia. Y por último, yo recuerdo en los meses de la campaña electoral, yo hice una denuncia también que estuvo acompañada de una acción penal porque recibí información de una fuente sobre unas reuniones que estaban teniendo lugar, al parecer dos reuniones que se habían hecho, una en Medellín y otra en Barranquilla, entre miembros del Centro Democrático, personas de la inteligencia militar y, ¿cómo se llama esto?, influenciadores de redes sociales e incluso periodistas para elaborar una campaña bastante sofisticada, pues de lapidación moral de el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro y de quienes estábamos en el pacto histórico. ¿Y qué pasó con esas investigaciones, senador? Porque, claro, ahorita que usted nos empieza a refrescar la memoria, claro que sí, y recuerdo mucho que se hicieron las denuncias respectivas, pero ¿qué pasó con las investigaciones, con los resultados? Pues se le entregaron al fiscal Francisco Barbosa Mm, y otras pasaron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pues por que la es igual o, investidura igual o de nada. eso es como un saludo a la bandera, claro. Entonces, no, eso no tuvo ningún desarrollo. Tal vez a mí me llamaron en algún momento a ampliar la denuncia, como suele ocurrir en estas cosas, pero ningún desarrollo, claro está. Es muy grave, sobre todo porque durante el estallido social, pues se generaron muchas cosas, entre esas, em, bueno, hubo muertes, hubo desapariciones, hubo abusos policiales, hubo una cantidad de hechos violentos que nunca habíamos vivido en el país. Y es bien peligroso, me parece, que esto hubiera estado pasando justo durante esa época, ¿no le parece? Pues sí, además porque para recordar ese momento, a varios de nosotros se nos acusó públicamente por parte del gobierno de ser prácticamente instigadores de esa gran movilización, que por supuesto tuvo un origen social y ciudadano muy vasto. Eso fueron, si lo recordamos bien, meses de movilizaciones continuas en las que la gran mayoría de acciones fueron totalmente pacíficas, pero hubo otras efectivamente en que las cosas fueron violentas y también hubo una acción
de la fuerza pública supremamente desmedida y muertos y heridos en muchas de esas movilizaciones. Así que esta era una acusación muy grave, porque era prácticamente el ponernos como si fuéramos quienes estuviéramos al frente de acciones violentas. Y entre los colegas que estaban ahí mencionados, recuerdo bien, pues al propio presidente Petro y a otros de nosotros en el Congreso, ¿no? Además de líderes sociales y mujeres lideresas sociales que estaban al frente de la protesta. Oiga, senador, este tema, usted, digamos, es muy difícil, tal vez de repente tener hechos concretos sobre esta investigación, porque hasta ahora lo está diciendo el presidente, lo está denunciando y hasta ahora pues empezamos a tener información. Pero, ¿con qué fines puede creer que estos pues, este tipo de software de espionaje es? Es decir, a usted lo perfilaron, ¿con qué fin? Claro, parecería, digamos, eso fue de las primeras cosas que uno aprende en estas lides, porque lamentablemente ha sido una constante. Eh, Uno pensaría que eso es con el fin de recoger información que prevenga cualquier clase de riesgo contra el Estado o de una acción ilícita de la persona. Pero no, la información se recoge con finalidades muy distintas, entre otras la de utilizar esa información real o ficticia, porque también es que van metiendo en las informaciones reales y en los datos reales, van intercalando mentiras, calumnias, falsificaciones, distorsiones, pues tienen por objeto también lapidar moral y políticamente a las personas, generar una serie de investigaciones, y esto ya es una consecuencia judicial, sobre falsas bases para luego perseguir jurídicamente a las personas. Ese es, por ejemplo, un uso que se le ha dado con frecuencia a esa inteligencia ilegal en el país. O peor, para fraguar acciones de amenaza o incluso asesinato de personas que están Mm, en esas operaciones de inteligencia ilegal, como ha ocurrido desde siempre en Colombia, mm. como ocurrió con personas como mi padre, como Bernardo Jaramillo, como Carlos Pizarro, como Luis Carlos Galán. A ellos se les hizo inteligencia desde la 20ª Brigada del Ejército. Yo recuerdo que precisamente hace unas semanas en la W apareció una denuncia sobre eso. Se hacía inteligencia para luego asesinar a las personas. Ujú. Ujú. Ahora me llama la atención el tema de Israel. Bien sabemos que pues ellos están avanzados con el tema tecnológico y sobre todo el tema de espionaje, pues llama mucho la atención que sea con ellos y que sea como una transacción en efectivo. Eso es demasiado raro, ¿no? Y demasiado oculto y sobre todo como, como si fuera un bajo mundo, ¿no? Sí, y llama la atención a todas estas el silencio del expresidente Duque, ¿no? Mm, Quien, en vez de salir a refutar estas informaciones, ha preferido guardar silencio y poner a un funcionario de su entorno político a dar la cara. Entonces es evidente que si es así, pues habrá que interpelarlo judicialmente. Y yo no descarto que pues establezcamos acciones penales en contra de él y de quienes tengan responsabilidad en esta presunta actividad de inteligencia ilegal. ah, bueno, eso es una noticia. No, no se descarta esta acción penal en contra del expresidente Iván Duque. Mire, esto es muy grave y ojalá la fiscalía, que ya estamos en otra fiscalía, pues tenga las investigaciones pronto y sobre todo los resultados de este espionaje y de este software rarísimo del cual habló ayer el presidente. Hay otro tema que quisiera hacerle y que no tiene nada que ver con Pegasus,
Eh, y quiero preguntarle muy de frente, senador Cepeda, la mesa de negociación con el ELN, ¿en qué está? ¿Se acabó, no se acabó? ¿Está ya digamos, algunos medios de comunicación lo han titulado como que la peor crisis de la historia, demasiado grave, no se puede arreglar? ¿Cómo la calificaría usted? No, yo diría que no, pues evidentemente no hay que subestimar los problemas ni ocultarlos. Sí, estamos en un momento difícil de esas negociaciones y de esos diálogos, pero yo estoy firmemente convencido en que lograremos destrabar esas dificultades y volver a la mesa. Y sobre todo volver al cese al fuego, porque aquí hay un dato que es muy preocupante, María Camila. Nosotros tuvimos un año de cese al fuego con el ELN. En ese año no es que no se hayan presentado hechos pues graves, ocurrieron 23, si no estoy mal, muertes, pero desde el 3 de agosto hasta la fecha, lo que hemos estado viendo es un recrudecimiento enorme de esas acciones. Ya van 13 personas muertas en este mes, entre miembros de fuerza pública, guerrilleros e incluso civiles. Y como si eso fuera poco, de una etapa en la cual hubo 0 atentados contra la infraestructura petrolera, ahora llevamos ya prácticamente, si no estoy mal, 11 atentados en distintos lugares del país. Así que eso le causa un daño enorme tanto a la economía y pues lo peor, se pierden vidas y pues el recrudecimiento de la violencia que afecta gravemente a la población. Entonces, por todas esas razones, no hay que quedarse en digamos, en la constatación de la dificultad, sino que hay que actuar rápidamente para continuar en los diálogos. Eh, en este momento, la mesa, claro, digamos, no están literalmente sentados, pero ¿hay algún avance, es decir, la negociación o por lo menos el diálogo con ellos permanece? Sí hay un canal de comunicación permanente, o varios realmente. Entonces, eh, pues como en toda crisis se hacen muy diversas gestiones para encontrar solución. Algunas las hacen las delegaciones, otras las hacen terceros de buena voluntad para lograr salir de este momento, que Mm. tiene pues una historia que ya es conocida y no la voy aquí a repetir, pero se está actuando en ese sentido. Así que eh, hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que a veces en esto pues se presenta la frustración, la impaciencia frente a ver que están ocurriendo hechos de violencia y pues no se dialoga y no se avanza. Eso es perfectamente comprensible, pero nuestra labor es perseverar y hacer las cosas de la mejor forma. Aparte de perseverar y volver a intentar, ¿qué ha sido lo más difícil de dialogar con el ELN? Pues toda negociación tiene sus particularidades y sus dificultades. El ELN tiene un esquema y un modelo que hay que entenderlo bien. Si no se entiende, se corre el peligro de perder rápidamente la paciencia. Este es un proceso lento, es un proceso en el que hay muchas desconfianzas históricamente surgidas y alimentadas. El ELN ve con mucha preocupación la muerte de excombatientes de FARC, quienes firmaron el acuerdo, por ejemplo. Hay un enfrentamiento con otros grupos en muchos territorios y por supuesto la pregunta, bueno, y si nosotros llegáramos a dejar las armas, ¿qué nos garantiza que no venga uno de esos grupos a acabar con nuestra gente? Es decir, todos esos son asuntos que dificultan y que es necesario ir tratando y superando poco a poco.
Mm. Pues mire, vamos a estar muy atentos sobre toda esa mesa porque la verdad, la percepción de la gente es que eso ya se acabó completamente y hay mucha desinformación, me parece, al respecto. Y esto que usted nos está diciendo, pues es muy importante, sobre todo porque ese diálogo permanece en un canal de comunicación y que pues esperan pues pasar esta crisis porque dentro de los procesos de paz, pues esto no es tan fácil como que uno, Ya cualquier persona se quisiéramos. siente a hablar, conversar y listo, y Sí, ya ya, no. quisiéramos que fuera un tinto, como dicen por ahí. No, esto es un Y poquito el más lento. trabajo, sabemos que ustedes, con Vera Grave, con todos los de la mesa, ha sido muy importante y sobre todo ha sido largo y extenuante. Para Hace cualquier mucho. punto de la agenda, para cualquier punto ha sido un proceso importante y eso lo valoramos mucho como sociedad. Así que muchas gracias, No, no se senador, por haber Alejandra, estado en este espacio. muy amable. Gracias a ustedes como siempre. Muchas gracias y gracias a toda la gente, a todos los televidentes, a las personas que están viendo esta entrevista. Háganos saber qué opinan sobre todos los temas que conversamos con el senador Iván Cepeda, acá abajito. Por favor, no se les olvide suscribirse también y seguir recomendando el canal. Nos vemos. Chao, chao.